Sí, exactamente. Yo creo que uno encuentra bases fundamentales. Por ejemplo, en mi caso, confianza, respeto, empatía, amor, Comunicación. comunicación. Con esos 5 pilotes yo creo que se levanta una casa. Y Por después, supuesto. después vemos cuántos pisos tiene. Después vemos si vas a ser un hotel, no tengo idea. Claro. Pero Dependiendo, igual un hotel puede ser contraproducente. también. Entran más personas al hotel. Ten También. cuidado. Puse el agua. Listo las tazas. Y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Eso. Capítulo número 40 de este podcast de conversación junto a Bastián, junto a Fabián que les habla en tu plataforma favorita, querido amigo y amiga. Ya llegó la pregunta cayendo del cielo, querido amigo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Sorprendido. ¿Por qué? 40 episodios de este programa de conversación. Por supuesto. Si estás desde el capítulo 1, muchas gracias por acompañarnos. Si estás desde el capítulo 10, 15, 20, lo que sea, como dice la canción de Tommy Rey, ¿qué más da? Agradecemos que esté acá. Así es. Salió verso. ¿Cómo está usted, amigo? Yo bien, estamos de cada aniversario, decadiversario, Ok. ya, porque llevamos 10 capítulos, para quien la entienda ahí la dejo. Y bueno, me siento muy contento de estar aquí contigo nuevamente en este estudio, a pesar de que lo que haya pasado en el capítulo pasado, que lamentablemente No. Si usted quiere saber lo que pasó, vaya al capítulo. Ok, vaya. Entonces redoble de tambores, queridos amigos, porque se viene un capitulazo. Un capítulo Se viene un capítulo súper bueno. muy bueno. Un capítulo que te darán ganas de ver porque te hará mucha ilusión porque se viene... Pero lo dijiste. A ver, ¿qué puedo? La ilusión. Muy bien. Un capítulo que empieza en desorden, pero así, damas y caballeros, en este capítulo número 40 de Simple Sin Azúcar, hablamos sobre la ilusión. Así es, queridos amigos. Interesantísimo capítulo porque desde el concepto propiamente tal, el concepto nos dice que la ilusión es y nace desde la imaginación hacia un concepto, idea, imagen que tenemos, que encontramos que es una posibilidad muy atrayente. Claro, al final, eso que tenemos en la cabeza, si llega a cumplirse, hay satisfacción. Hay una sensación de plenitud. Hay una sensación de que lo conseguí, concha mi ma. Hay, de hecho, incluso una idea de yo sabía. Porque a veces ni siquiera son cosas de uno. Ujú. Tal vez se relaciona con el chismecito. Pero claro, hablamos sobre la ilusión en este capítulo número 40 y tras esta definición de diccionario, comentamos como siempre qué opinamos. Así que, Fabián, Mario, ¿qué opina usted sobre la ilusión? La ilusión es un tema que nos compete a todos porque sin darnos cuenta posiblemente estamos ilusionando a personas. Hay veces que muchas veces no con la intención de hacerlo, pero sí con las acciones, lo que decimos, lo que hacemos constantemente en el día a día, posiblemente podríamos ilusionar a alguien. Me pongo en el caso y en el contexto de esta situación. Un niño te ve llegando a casa, tú como padre, no sé, te pones ropa deportiva porque quieres verte cómodo, pero siempre salen con ropa deportiva a pasear. Entonces posiblemente genera una ilusión en la persona con que va a ir a pasear y posiblemente no es tu intención, pero sí ocurre. Otra ilusión puede ser en un transporte público en el que ves una abuelita ahí de pie y tú estás sentado y hay un contacto visual en donde ella muestra como que quiere sentarse y ella en ese minuto genera una ilusión en su cabeza con que tú te vas a poner de pie y posiblemente ni siquiera la miraste, quizás estaba ahí escuchando algo y solamente fue el contacto visual. Entonces es un tema tan delicado que es posible que se genere con intención y sin intención. Claro, exactamente. De hecho, yo creo que la gente que escucha este capítulo tiene una ilusión de cara al capítulo. Tiene la ilusión de sentirse acompañada, de que el capítulo sea tal vez entretenido, de que le enseñe algo. Claro, la ilusión, a mí me cuesta mucho separarla de lo que es la expectativa, porque siento que van de la mano. No sé si alguna tendrá más peso, me cuesta dividir los conceptos, pero nos ilusionamos de cara a algo que nos gustaría que pasara,
Pero tal vez la ilusión es un piso base, porque te cuenta una ambición, y si no se lleva a la siguiente etapa, que es la acción, Ujú. es muy poco probable que las cosas se materialicen. Nos ilusionamos, por ejemplo, sobre esa relación, pero nunca le hablamos a la persona que nos gusta. Claro. Nos ilusionamos sobre ese trabajo con el que soñamos, pero nunca postulamos por temor a ser rechazados. Nos ilusionamos tal vez con ese físico que queremos, pero no está dentro de nuestros hábitos ese ejercicio o esa rutina. Entonces, la ilusión yo creo que no tiene por qué ser negativa, porque te cuenta cómo te sientes de cara a una idea, pero necesita ser la base para ese siguiente paso de realización en el que algo ocurre y empiezan a salir chispas. Mm. Creo que la ilusión en ese aspecto nos genera el primer avistamiento hacia lo que estamos buscando, hacia lo que queremos, hacia lo que esperamos. Pero muy posiblemente una persona ilusionada se dé cuenta de que está ilusionada. Porque en el minuto en que se da cuenta deja de serlo. Ah, ¿tú crees que pasa inconscientemente todo el tiempo? Sí. No estoy de acuerdo. Llegó hasta acá el capítulo. Claro, porque yo siento que uno lo sepa no diluye la ilusión. O sea, claro, yo me descubro sintiendo ilusión de cara a que algo funcione y por ello no digo ya no va a funcionar, sino que sigo conectado emocionalmente a la idea. Mm. Siento que la ilusión va acompañada con cierta ceguera hacia eso que estoy buscando. Con cierta no ver la realidad completa. Por ejemplo, en el niño y la abuelita del ejemplo anterior se ilusionaron sin tener todo el panorama completo en su cabeza. Pero en ese caso es lo que quieres. Pero todavía sigues ilusionado. Y no te das cuenta que estás ilusionado, sino que simplemente estás pensando en lo que quieres. Es que, claro, Siento que la ilusión, tan como los ilusionistas, finalmente lo que hacen es creer que hay algo que es real, pero en realidad no lo es. Entonces, pensar que lo quieres es porque en realidad lo quieres. Pero una persona que está ilusionada, no se le puede dar cuenta que está ilusionada. No sé, no me cabe en la cabeza. yo creo que tal vez hay tipos de ilusión. ¿Ya? Porque me imagino que hay una ilusión que es negativa. Me refiero quizá un poco tóxica, que es un término muy explotado, pero hay una ilusión en la que asumimos un montón de cosas. Ya. Yo asumo que esa persona me miró, yo asumo que este trabajo va a caer del cielo, yo asumo que esto va a resultar porque sí. Ujú. Y hay otra ilusión que es una invitación hacia el resultado. O sea, yo me ilusiono con que esto pase y eso es chispa para que mi voluntad se levante y lo haga. Entiendo. ¿O no te suena a ilusión eso? No, me suena como a quererlo, a como una expectativa, una meta, un objetivo, más que una ilusión. Quizás por un tema del lenguaje, porque cuando uno dice me genera mucha ilusión, Ujú. tiene claro el tema. Eso no hay una ceguera, sino que tal vez es derechamente por un tema lingüístico. Claro. Pero claro, cuando yo digo me genera mucha ilusión que esto pase, tengo claro el panorama y sé hacia dónde, comillas, sé hacia dónde tengo que ir para que el tema ocurra. Ujú. Pero claro, cuando tal vez a tus espaldas alguien dice, ¿qué le pasa? No, está ilusionado con esto. Claro, quizá haya una especie de velo. Entonces, tal vez un tema es más conceptual y otro es más lingüístico como cotidiano. Sí. Quizás creo que en nuestra asociación a la cabeza, quizás yo veo la ilusión como algo más negativo que algo más positivo. Ya, sí. Claro, no lo asocio como, Mira, interesante. como algo que me va a dar la visión de algo, no sé. Creo que la ilusión sí o sí viene de la mano con algo que es ficticio, como la ilusión óptica. ¿Me entiendes? Ok. No, Sí. en No una, ves. en una ilusión óptica ves un conejo o ves un pato. Una imagen acá de un pato conejo. De un Claro. pato disfrazado de un conejo. Es que posiblemente en esa ilusión óptica, la respuesta que tú tengas hacia esa no contempla la existencia de la otra. Por Ok. algo es una ilusión óptica. Ya. Entonces, por contexto, entiendes como algo negativo la Ujú. ilusión. ¿Qué Exacto. hacemos para no ilusionarnos? Creo que la ilusión se saca con un balde de agua fría. No literal. Claro. No literal. por Alguien supuesto. con el balde. Menos Claro. mal. Lo de así, atrás, uno atrás mío.
Sí, pues no literal. Creo que necesitamos caer un poco más a lo terrenal en esos momentos. Ahora, tanto como lo decías tú en las expectativas con respecto a la ilusión como a las expectativas como nubes y que en el momento de caer la nube no te aplaste, sino que se transforme en lluvia finalmente Claro. y que eso simplemente sea la expectativa. En cambio, una ilusión no hay una nube. Solo tú ves que hay una nube. O sea, crees que hay una nube. Ah, ¿Cachai? mira, qué buen ejemplo. Entonces, Claro, no hay un cielo, sino que no. de la nada ves una nube y como que está ahí y wow, ya. Claro, entonces creo que desde la ilusión necesitamos el balde de agua fría y es como abstraernos, salirnos un poquito de la situación para ver todo el panorama. Pero tengo una pregunta. ¿Sientes que la forma de salir de una ilusión es una intervención externa o es estar en el futuro y darte cuenta hacia atrás? Yo creo que o sea, lo ideal sería una intervención externa, porque hay situaciones y casos complejos. Un amigo date cuenta. Claro. Sí. Porque el ilusionado, insisto, el ilusionado no creo que se dé cuenta de que está ilusionado. Oh, no sé. Quizás estoy muy encerrado en mi pensamiento No, pero está bien, sí. y quizás es más allá y me tengo que salir de la idea de que la ilusión es negativa, sino que la ilusión simplemente es la idea y el concepto que yo tengo acerca de algo que considero muy atrayente. Podemos estar en desacuerdo. Estamos de acuerdo en estar en desacuerdo. Ujú. ¿Qué opina usted? Dama, caballero, varón, niño, Dama, niña, caballero, señorita. focus, que nos está escuchando. ¿Qué es la ilusión? Tenemos, claro, en este capítulo nos encontramos con una idea distinta, Ajá. muy distinta en concepto. Está bien, obviamente, queremos generar este debate. Ujú, Y construyamos sobre la idea. ujú. ¿Tú crees que la intervención externa, claro, rompe ese velo? Claro. Ahí obviamente entra, pero con toda la inteligencia emocional, de decir que la persona que intervenga idealmente tenga tino. Por supuesto, porque si no Porque- puede destruir al pato y al conejo que estoy viendo. Claro, porque, claro, cuando uno está ilusionado ciegamente con algo Ujú. y recibes un golpe en sentido de verbal, recibes un golpe que te dice, ¿cómo tan tonto? Así como avispa, decimos en Chile. Y ojo que dentro de uno de los conceptos de la ilusión, dice que es el engaño de tus propios sentidos. De tus propios sentidos. Ujú. Que se te pierda una araña y después te piquen los pies, algo así. Claro, o que o en el mismo caso de la ilusión óptica, es que tu ojo vea dos cosas o una cosa, o que el caballo se está moviendo, o que va para adelante o va para atrás, dependiendo. El elefante tiene 6 piernas, que veo muchas de esas cosas. Entonces, eh, el ojo cree que ve eso, pero en realidad no está viendo eso. Claro. ¿Cachai? ¿Sabes qué? Esa idea me genera un gran clic sobre no tenemos que asumir que algo que estamos traduciendo siempre es verdad. Y eso aplica a los sentidos y también a las emociones. Ujú. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el ritmo de vida es acelerado y muchas veces asumimos que aquello que estamos sintiendo hoy es un fuego artificial que necesita explotar. O asumimos que entendimos el color del fuego artificial. Claro. Hace poco un amigo me decía muy acertadamente, las emociones se parecen mucho entre sí. Ujú. La rabia algunas veces se parece a la envidia, la pena algunas veces se parece a la tristeza. Son cosas que son muy cercanas, no sé cómo se llama este diagrama en que son dos círculos y se contraponen, pero Ujú. eh, Ikigai. Ikigai. Ujú. Entonces es súper importante entender que aquello que sentimos no necesariamente es verdad o necesita marinarse, necesita un poco de tiempo. Claro, cuando tenemos una ilusión y alguien, claro, nos interviene, puede que ahí haya un mar de emociones y claro, si la persona tiene el tino o las capacidades blandas para comentarnos sobre Para la hacer llegar situación, lo que quiere, el mensaje. es súper importante, claro, permitirse ese espacio de reflexión. El te escucho, pero necesito tiempo, yo creo que es muy válido de cara a la ilusión que se rompe. Porque hay un castillo de naipes que se derrumba. Y es cuático eso, porque muchas veces ocurre hasta en las relaciones más cercanas en que escucho lo que me estás diciendo, pero necesito tiempo para masticarlo. Y muchas veces estas relaciones cercanas que sienten, y me pasó muchas veces, en que sentía que tenía la solución al problema de mi amigo, llegaba y le decía, esto es lo que tú necesitas para tu vida.
Este es el consejo más importante que va a tener en este momento sobre este caso. Ya, y posiblemente puede ser que haya sido cierto, o puede ser que no lo haya sido. Pero llegó el punto en que esa persona no pudo escuchar por el cómo lo decía y porque tampoco era el tiempo, no estaba listo para escuchar algo así. Ejemplo, me voy a meter en un tema súper sensible, en violencia intrafamiliar. Esa persona, la victimaria, perdón, la víctima, es muy probable que no escuche al resto de personas. Es muy probable que no lo escuche. Porque está metida y necesita tiempo para poder entender todo lo que le estaban diciendo. Y quizás después de un tiempo, después quizás de terapia, quizás de intervenciones o qué sé yo, cualquier situación en que se pudo salir, después de un largo tiempo puede haber dicho, oh, entendí recién lo que me estaba diciendo una persona hace muchos años atrás. Claro, en ese tema siento que en mi imaginación siempre se ha visto como una escalera. Algunas veces recibimos consejos o intervenciones para romper ilusiones que están unos peldaños más arriba. Pero un par de peldaños más arriba no tiene sentido respecto a mi peldaño. Yo entiendo el peldaño en el que estoy y los peldaños hacia abajo, pero si tengo que dar un salto muy amplio, me cuesta mucho entenderlo. Entonces, algunas veces, claro, nos dan el consejo adecuado o nos intervienen de forma óptima, pero para nuestras capacidades, nuestras herramientas y lo que podemos procesar, no nos hace sentido. ¿Qué es lo Porque siento que si nuestro peldaño es sumar Ujú. y nos mete en una ecuación cuadrática como consejo, tal vez la ecuación cuadrática nos soluciona el tema. Pero yo no tengo idea cómo interpretar eso si solo sé sumar. Entonces, el siguiente consejo tiene que ser tal vez multiplicar. Y desde ahí ir construyendo. Claro. Creo que había una cosa que decía un amigo que uno habla según el nivel de conciencia que tenga. Entonces hay veces que uno está envuelto en una situación de ilusión, por ejemplo, y su nivel de conciencia no está al nivel de conciencia de alguien de afuera, quizá, que lo pueda percibir. Entonces, al momento de intervenir eso, la persona que viene con otro nivel de conciencia, entendiendo otras cosas, entendiendo otras luces, visibilizando otras cosas, posiblemente tenga que disminuir su nivel de conciencia para caer en el lenguaje que pueda percibir la otra persona. Claro, puede que exista una empatía o sea, sí o sí hay que acercar en los temas a un lenguaje común o a una sensación común. Sensación única. A mí me ha pasado que en algunas intervenciones históricas que he tenido, la frase ha iniciado con: yo sé que tú piensas esto, yo sé que tú sientes esto y yo sé que tú lo ves así. Y por algún motivo cuando dicen eso, hay claro como una sensación de balde de agua fría que te dice: esta persona, yo no tuve que decirle a esta persona cómo me estoy sintiendo, sino que esta persona ya conecta un poco con la idea. Entonces, cuando yo escucho ese puente, de algún modo me abro mucho más a escuchar que lo que venga sea diferente a lo que yo veo. Porque hay un te entiendo. Hay un sé cómo se sienten tus zapatos, aunque sea de forma superficial. Entiendo. Como practicando la manera de la intervención de la persona, si esa persona llega y genera ese puente contigo, que a ese puente le llamas el entiendo que estás pasando, o entiendo por lo que sientes, o entiendes Claro, lo que estás haciendo, pero claro, esto y sí. esto. No obstante, siempre hay un pero. Y ese pero desde ahí ya te ayuda a entenderlo. Sí, exactamente. Me abre mucho más a escuchar lo que viene porque me cuenta que esa persona ya logra interpretarme por tal vez otras conversaciones que hemos tenido, por tal vez cosas que hemos compartido. No se siente como alguien que dice: estás mal, tienes que hacerlo así, no estás viendo esto, chao, cambia, etcétera. Ujú. Eh, Qué loco el tema de la ilusión a dónde nos llevó, pero sí, está exactamente. interesante el tema. Exactamente. Nos ilusionamos con hablar sobre ilusión. Claro, y no fue lo que esperábamos. Yo creo que es bueno el tema porque ocurre mucho en el minuto en que uno se está vinculando, tocando el tema de la etapa del amor. Hay un minuto en que nosotros nos ilusionamos mucho con la Claro. persona. Quizás con esto de las expectativas, quizás tiene mucha relación y como decías tú al inicio que van de la mano los conceptos, pero hay una ilusión acerca de algo que está en mi cabeza.
algo que está en mi cabeza y que se crea y me hace percibir eso. Claro, es que yo tengo la sensación de que es poco probable que uno encuentre algo que lo va a hacer feliz y lo ignore por completo. Porque la ilusión suele relacionarse con algo positivo. Entonces, yo noto en este contexto que este tema me va a hacer feliz. ¿Sabes qué? No lo voy a mirar más. ¿Quién dice eso? Yo creo que hay que tener mucha conciencia para hacer un análisis rápido y decir, esto no me va a hacer bien, paso de largo. Pero tal vez tiene que ver también con la satisfacción inmediata, comillas, inmediata. Pero la ilusión, como tiene que ver con algo positivo, es muy común en el actor humano verlo y ponerle atención, verlo y ponerle energía. Aunque sea derechamente un escenario que está en mi cabeza. Porque, no sé, lo llevo a un deporte. ¿Quién entra a una cancha sin ilusionarse con hacer ese gol al minuto 90 y que el equipo salga campeón? Yo creo que cuando se está jugando la copa, tal vez todo el equipo está pensando en eso. Claro. Entonces, cuando algo es positivo, cuando algo genera ese gusto, es difícil mirar hacia un lado. Y no ilusionarse. Y no ilusionarse, claro. Estás de cumpleaños, ¿cómo te ilusionas con los saludos que vas a recibir? Claro, con los regalos en Navidad, te ilusionas con, no sé, la comida para Semana Santa. ¿Y qué pasa en el caso de las personas que ilusionan a otras personas? Yo creo... Cobardes. Yo creo que... Cobarde. Yo creo que las personas que ilusionan a otras personas... Claro, es que ahí también entra la voluntad. Porque si hablamos de que la ilusión es más inconsciente o más ciega, me imagino que ilusionar voluntariamente es manipular derechamente. Claro. Y yo ilusiono a esta persona porque me gusta tenerla ahí, me gusta tener su energía, me gusta tener su opción, pero no concreto nada. Claro. Es una opción que eligen algunas personas para tal vez potenciar su ego, para tal vez rellenar algunas inseguridades, para tal vez divertirse derechamente, pero es a costa de otras personas y eso, lo vuelve un tema súper complicado. ¿Y cómo lo hace una persona que está siendo ilusionada por otra persona? Yo creo que estas cosas siempre tienen que llevar a una conversación con la persona y con uno mismo. El orden lo elige uno o según la capacidad que tenga en el momento o la energía. Pero cuando tú sientes que alguien te ilusiona, es súper bueno intentar tener una conversación. Yo siento esto, noto esto, yo creo que tú estás haciendo esto conmigo. Y escuchar qué tiene para decir la persona dentro de su libertad. Y si dice, ejemplo, ¿sabes qué? Yo noto esto, noto que sí te gusto, noto que quieres algo conmigo porque el otro día me invitaste a tu casa y me gustó mucho el hecho de que me hayas invitado a tu casa y siento que hay una parte de ti que te gusta o que quiere intentar algo más. Y esa otra persona dice, sí, lo paso súper bien contigo, pero no estoy buscando nada en este momento. Solo que yo lo paso bien contigo. ¿Pero ahí la ilusión sería lo de haberlo llevado a la casa? No, la ilusión sigue estando en pie porque sigue teniéndolo ahí. Ni se refiere al tema de cara a si le gusta o no, algo así. Claro, finalmente a lo que voy yo es... Hay una conversación que es con el otro acerca de la ilusión que me está provocando, pero el otro puede seguir optando por seguir ilusionándote. Ah, claro. ¿Cachai? Sí. Entonces siento que la ilusión nunca se va a romper en ese aspecto. Creo que el único que rompe la ilusión eres tú mismo. Ah, qué interesante. Por eso a eso iba a llegar, a eso quería llegar. Como... O sea, pueden haber... tiene mucho sentido. Hay intervenciones externas, pero el que termina diciendo caso cerrado es uno. Eres uno, claro. Y quizá lo tiene que decir más de una vez, porque el cuerpo es débil. O sea, Claro. uno dice, ya, esto no va más, y claro. Claro. Mira, la ilusión nos genera esa idea de que las cosas van a pasar, de que las cosas van a cambiar. Yo creo que tal vez esa ilusión sobre el cambio también es súper potente. No, mi pareja es así, pero yo sé que va a cambiar. O tal vez, no, mis amistades son así, pero yo sé que van a cambiar. Claro. ¿Y qué hace uno? Que dentro del tema, bueno, si no cambia, háblalo con él. Y quizás lo hable con él y el otro le diga, sí, voy a cambiar. O la otra le diga, sí, de verdad voy a cambiar. Y se mantenga en un círculo. Y creo que todavía sigue ese círculo ilusorio de
esto va a ser así, esto es muy atrayente para mí, esto va a ser muy beneficioso para mí, pero se queda en el concepto nomás y no finalmente en la realidad. ¿Es tan complejo el tema? Yo creo que una herramienta que estoy intentando desarrollar hoy, Ajá. una herramienta con la que estoy luchando a mano alzada, es entender mis tiempos de tolerancia. Porque creo que una herramienta súper buena para el tema de los cambios o las ilusiones como tal, tienen que ver con decir, yo no estoy seguro, porque insisto, lo estoy desarrollando, pero no estoy seguro si mencionar el tiempo literal, pero tener claridad, ¿qué voy a? Tener claridad. ¿Qué pasó? ¿Qué tal eso? ¿Qué No, chucha? estaba con un diente. Estabas Peleando con un luchando contra un diente. choclo, Ya. puta. Tener claridad Ujú. hacia cuánto tiempo yo puedo observar o esperar por cambios. Yo tengo la ilusión de que mi pareja, mi amigo, mi familia cambie. Ajá. ¿Cuánto tiempo me voy a permitir vivir esto? Es súper difícil De manejar y de aplicar. de parametrizar porque, claro, la emoción va y viene, las situaciones van y vienen, hay un montón de variables en cada contexto. Qué complejo es el humano. Pero claro, siento que es una súper buena herramienta para la ilusión es decir, ok, ya lo conversé, me siento en esta ilusión, o tal vez aún no me doy ni cuenta, como decías tú, yo voy a esperar 2 meses a ver si esto cambia. Y en esos 2 meses intentar pesar algo. Claro. Pero de que es fácil, no. Lamentablemente no. Si vino a buscar la solución de la ilusión a este capítulo, No. le tenemos una excelente noticia. Para mí la vida era complicada, pero desde que descubrí mentir, todo cambió. Queridos amigos, amigas que están ahí escuchando este podcast, vamos a contar en este momento la experiencia sin azúcar, el momento en donde nos desnudamos. Y quiero permitirme este espacio para contar algo. Dale. Mi pareja vivió el duelo en la relación. Yo lo viví después. Entonces, en el quiebre, me di cuenta de que no entendía por qué había pasado las cosas. Ella sí lo entendía. Yo nunca escuché las cosas que me decía. Entonces, llegó un punto en que yo no podía entenderlo ni soportar esta sensación. En conversaciones, cuando estábamos terminando, la puerta quedó abierta a un posible reencuentro. Entonces, eso se tradujo en un... si pasan ciertas cosas, si pasa X tiempo, nosotros volveremos a estar juntos. Entonces, se transformó en esa ilusión. Lo siguiente que seguía pasando era ella resolviéndose en otro lado y yo resolviéndome a mí mismo, pero con la ilusión de que iba a llegar ese reencuentro. Efectivamente, aparecía cada cierto tiempo un reencuentro en donde yo me decía, estoy listo para que volvamos. Y era como un, no, porque hay que ir con tiempo, hay que ir más lento, hay que darnos más tiempo, estamos en otros procesos. Yo llegaba a entender y comprender eso. Y en esos momentos yo necesitaba salir de ahí. Y salía. Pero lamentablemente, por herramientas, por la situación, por el contexto, por la involucración que teníamos, había otra situación que hacía que no nos viéramos nuevamente. Y llegaba esta persona a decirme, a ser distinta conmigo. A ser de una manera completamente distinta con el trato, con la forma. Entonces, eso que me hacía a mí me generaba y alimentaba mucho más la ilusión. Entonces, hablaba con el resto de amigos y me decían, ten cuidado porque a lo mejor estás ilusionado, todavía tienes expectativas de volver, tienes esto. Yo decía, no, si no es eso. Es que en realidad estoy viviendo mi proceso, pero llega esta persona y me remueve, finalmente me remueve. Y seguía pasando. Ese proceso duró como 2, 3 años. Entonces, 3 años en donde me decían exactamente lo mismo, me decían que estaba ilusionado, en el que decían que no, porque finalmente creía que iba a haber una vuelta. Claro. Llegó un punto en que con terapia y con mi psicóloga, gracias psicóloga, pude llegar a la conclusión de que el que no dejaba cerrar la puerta simplemente era la persona y no era yo.
durante mucho tiempo pensaba que yo era el problema, que no podía olvidarme, que no podía cerrar, que no podía hacer esto y no podía avanzar. No, muchas veces intenté avanzar, pero aparecía y me removía y me daba la esperanza. Entonces, ¿qué hice? Unos minutos nos juntamos y dije, voy a cerrar la puerta y necesito que saques el pie, que fue la metáfora que me quedó dando vuelta en mi cabeza. Y, y efectivamente, a partir de ese momento, mi vida cambió y pude dar vuelta a la página correctamente. Pero para eso tuve que levantar escudos, tuve que levantar formas y tuve que ser de una manera distinta para con esa persona. A pesar de que fue un quiebre tranquilo, finalmente el post y la constante ilusión que había hizo que al post quiebre fuera tormentoso. Entonces fue como que hubo después un distanciamiento gigante. ¿A qué quiero llegar con esto? Estaba ilusionado. Mis amigos me decían que estaba ilusionado. En ese tiempo salí con gente y me decían que seguía ilusionado. Y yo no lo podía ver. Yo creía que eso era el amor. Y tuve que cambiar ese concepto. Pero eso tuve que hacerlo yo mismo. Porque inconscientemente tenía ese hábito armado ya de esperar, finalmente. Era el amor que conocías finalmente. Ujú, exacto. Era la versión de amor que conocías, aunque fuera un contexto que te hiciera daño. Exacto. Durán. Ujú. Durán. Y durante... O sea, me gustó mucho la frase de la puerta, la encuentro muy interesante porque, claro, la otra persona debe tener el pie morado, me imagino. que durante ese periodo en el que aún no hacías el clic, cuando alguien te lo decía, ¿tú qué pensabas? Porque hablamos sobre esto de la intervención y también la capacidad para recibir el tema. Claro. Muchas veces sentí que no comprendían mi amor por la persona. Muchas veces mis amigos me decían, aún estás esperando algo de ella. ¿Y cómo no? Decía yo en mi cabeza. ¿Cómo no voy a estar esperando algo de ella Claro. si ella me dijo que iba a volver? Fuiste un hachico. No intentó Pero- tampoco ser la víctima de esta situación No. ni dejar mal a la persona, porque el cariño es gigante y No, para es nada. esa mi Si, intención. si al final en el relato detectamos que las dos partes, o dejamos en claro que las dos partes hicieron lo mejor que pudieron. O sea, Exacto. no. Y tú hablas todo el tiempo de tu interpretación. Exacto. O sea, Nunca hablo de que así fue. A lo mejor quiso o no quiso, claro. quería o no quería, pero da lo mismo. Finalmente, el punto es que las acciones que se cometieron o las decisiones que se tomaron y cómo yo actuaba bajo esas decisiones, que fácilmente una persona que se ama podría decir, o que tiene claros sus límites, como dices tú, X tiempo para cambiar, podría haber dicho no. Dijimos hasta este tiempo, dije esta situación, dijimos que íbamos a hacer esto y esto otro, y chao, si no fue así. Pero no, po. Entonces yo, independiente de lo que pasara, ahí. Entonces eso fue ya decisión mía. Claro, sí. Ujú. Sí, exactamente. Mira, potente el relato. Y claro, me imagino es un relato de un par de minutos, pero es tiempo. Entonces, qué complejo salir de una ilusión. Ujú. Creo que al final del capítulo te encuentro razón. La ilusión es el velo. O sea, cuando uno piensa que ilusión es esto, se refiere a otra cosa. No es la ilusión como tal. Ujú. La ilusión emocional incluye que el hecho de que uno se engaña o no se da cuenta. O no Claro. tiene la capacidad para. Claro. Mira. Yo voy a contar un contexto en el que efectivamente yo no me daba cuenta. Una de las primeras relaciones serias que tuve, claro, por edad, por habilidades blandas, un montón de cosas, recuerdo que tuvo ápices de toxicidad bastante importantes. Habían actitudes que eran tenaces, habían formas, tratos que, claro, realmente no eran muy elocuentes con lo que yo quería de amor o con la idea que tenía, la idea tal vez familiar que tenía de amor. Pero tenía esta sensación de, tal vez de justificar, Ujú. también para mantenerme en la ilusión, y de pensar que venían cambios, de pensar que habían cosas que podían mejorar. Y no descarto que así pudo ser, pero
pero también tenemos que cuestionarnos cuando estamos en una situación así, que es difícil porque la base fundamental es que no nos damos cuenta, es que también nos hace. Porque una cosa es esperar en una silla, con agua, bloqueador, un montón de cosas, y otra cosa es esperar parado en el desierto. Entonces, claro, yo tuve un amigo y con el que años después fundé un podcast, pero yo tuve un amigo que, claro, llega un momento crítico en el relato en el que me interviene. Y me dice, amigo, ya voy a parafrasear, pero me dice amigo, y por eso mismo más atrás mencionaba esto de la intro. Porque recuerdo mucho que mi amigo me dice, amigo, yo sé que tú piensas esto, yo sé que tú sientes esto. Yo siento que lo hizo excelente ese amigo. Gracias. Yo siento que lo hiciste excelente. Claro, porque fue una intervención en la que las cosas me hicieron un clic que no me habían hecho. Porque no era la primera vez que escuchaba un poco sobre el tema. Y tras ello, claro, se me empieza a caer un poco el velo y empiezo a ver las cosas con otros ojos. Y la misma mención que tú, no busco con esto en verdad victimizarme ni condenar a nadie. Fue una relación que tuvo toxicidad de ambas partes por falta de herramientas, por contexto, por edad, un montón de cosas. Por empezar a experimentar lo que era una relación monógama, etc. Y claro, recuerdo que con esa intervención se me cae el velo, empiezo a ver las cosas de otra forma y con el paso de días, semanas, no recuerdo, claro, noto que tenía... Era una época en la que yo creo que vivía con la premisa de que si había amor, el amor todo lo puede. Claro. Pero claro. Pero no era así. Pero no era así. Porque no siempre es el amor. No solo de amor se construye las relaciones. Exacto. Hay hartos posts que hablan sobre eso. Aunque algunos me generan rechazo porque dice las relaciones no se construyen de amor. Y no se construyen de amor, se construyen de amor y otras cosas. Claro. Sí. 60 conceptos extras. Claro. Sí, exactamente. Yo creo que uno encuentra bases fundamentales. Por ejemplo, en mi caso, confianza, respeto, empatía, amor. Comunicación. Con esos 5 pilotes yo creo que se levanta una casa. Y después vemos cuántos pisos tiene. Después vemos si vas a hacer un hotel, no tengo idea. Pero dependiendo, igual un hotel puede ser contraproducente. También. Entran más personas al hotel. Ten cuidado. Auxilio. Pero claro, uno puede tener bases fundamentales, pero era una edad en la que yo pensaba, claro, si amo, el amor lo puede con todo. Claro. Porque uno es romántico. Y claro, las frases suenan nobles, pero en la práctica es otra cosa. Entonces, podríamos hacer un podcast un día de uno es romántico. Uno es romántico. Ya, sí. Dolería, pero sí. Ya. Uno es romántico para la wea. Romántico para la wea. Bueno. Queridos amigos, muchas gracias por llegar a esta parte del podcast. Estamos muy agradecidos. Recuerden suscribirse en YouTube, seguirnos en Instagram, TikTok como Simple Sin Azúcar, incluso en Facebook, Twitter, bueno, Twitter, X ahora, o X. Y ser parte de la comunidad. Estamos teniendo muchos mensajes, mucha interacción con las preguntas que hacemos en historia y con todo el equipo femenino detrás. Palabras al cierre, querido amigo. Como siempre, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Fue un capítulo un poco distinto. Hay harto contexto detrás. Hay también una hora después de almuerzo. Por favor, empatía. O sea, ¿cómo cuesta la vida después del almuerzo? Sí. Pero nada, esperando haber entregado un buen rato a nuestros escuchas. Ajá. Todo lo dicho, y como siempre, todo lo comunicado se relaciona directamente con tomarse un té simple. Sin azúcar. Muchas gracias. Salud.